Bienvenidos a Tierra Shalom, viernes de devocional y de oración. Gracias por acompañarnos un día más, gracias y por obviamente conectarse en estos momentos tan difíciles, pero tomar un tiempo para Dios, es muy importante. Gracias. El día de hoy nos va a compartir nuestro hermano Manuel Iturbe, nos va a compartir un tema que se titula Pedro, un hombre común y corriente. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Adelante, hermano. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos siguen por Facebook, ¿verdad? Por través de Zoom también. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias porque Dios ha sido bueno en este viernes, un viernes más. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre la vida de Pedro. Pero antes que comencemos, yo quisiera que hagamos una pequeña oración, ¿verdad? Para que Dios ponga en nuestras vidas paz y tranquilidad y quite toda distracción que pueda estar pasando. Señor y Dios, Padre bendito, gracias te damos, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros, porque nos tienes aquí nuevamente en un viernes más, porque nos has sustentado, nos has bendecido, Señor, porque sabemos que todo lo que nosotros tenemos, Señor, proviene del cielo. Y así estamos convencidos, Padre, de tu amor, estamos convencidos, Señor, de que tú eres fiel y eres bueno. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones de cada persona que nos escucha, Padre, de cada persona que ha puesto su tiempo, su atención para poder escuchar tu palabra, para que esta palabra pueda traer enseñanza, edifique sus vidas sobre todo, Padre. Gracias te damos, te ponemos este tiempo, estos momentos en tus manos. Te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a platicar un poquito de Pedro. Titulé este pequeño devocional como Pedro, un hombre común y corriente. Y es que Pedro era un hombre como cualquiera de nosotros, hermanos. Pedro era un hombre como usted, como yo, ¿verdad? Con altas, con bajas, con situaciones a lo mejor difíciles, emocionales, adversas, situaciones que cualquiera de nosotros puede estar pasando. Pedro también lo pasó. Pedro es un hombre como se titula, común y corriente. En los evangelios, en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús llama a sus discípulos. En estos tres libros podemos ver que Jesús hace el llamado de sus discípulos, de los 12 discípulos empieza. Pero hay que destacar, hermanos, porque es algo que me llamó mucho la atención, en el libro tanto de Mateo, Marcos y Lucas, que son estos tres evangelios donde Jesús hace el llamado de los discípulos, destaca siempre, los escritores destacan a Pedro como primero. Me llamó mucho la atención porque en tanto Mateo 10:2, Marcos 3:16 y Lucas 6:14, siempre empieza con Simón. Los escritores refieren o encabezan a estos discípulos con Pedro. Es algo de llamar la atención, porque tal vez lo veían o se informaron de que era una persona líder, ¿no? Que tomaba la batuta, etcétera, etcétera, y siempre se comienza con Simón. Y es algo que hay que destacar, porque vamos a ver en el desarrollo que a fin de cuentas Pedro sí era un líder, ¿no? Cuando Jesús llama a Pedro, le pone como sobrenombre Pedro. Cuando llama a Simón, le pone como sobrenombre Pedro, que en el griego es Petros, ¿no? Que significa roca o pedazo de roca. Sin duda Jesús tenía un propósito para Pedro, ¿no? Sin duda Jesús quería dejar el nombre de Simón a un lado y poderle cambiar ese nombre, como en su momento lo hizo con Jacob, ¿verdad? Y cambiar a esa persona que iba a transformar, a esa criatura que iba a corregir, ¿verdad? Con un propósito que también vamos a ver más adelante, ¿no? Pedro es hijo de Jonás, de familia de pescadores, de oficio, de profesión, ¿verdad? Hermano de Andrés, que también está dentro de este círculo de llamados, de discípulos, ¿verdad? Ellos se dedicaban a la profesión de pescadores en las zonas en ese entonces de Capernaum y Galilea, que eran zonas muy comerciales o muy destacadas en el comercio, y destacaba mucho la pesca, ¿no? Había un círculo grande de pescadores o de personas que se dedicaban a este oficio, ¿no? Vemos que una característica quizás
de un pescador, pues podemos ver que es una persona aguerrida, con coraje, ¿no? Una persona que sabe atacar al momento, que sabe el momento preciso para poder llevar a cabo su operación, para poder pescar, ¿verdad? También podemos destacar una persona que quizás en su aspecto físico quizás un poco descuidado, maloliente, quizás por la profesión, ¿verdad?, en la que se dedicaba, que era el contacto con el pescado, que es aromas muy, muy fuertes. Podemos ver también un tema de que quizá los pescadores en general, ¿no?, o en particular, pues no era una persona muy letrada, ¿no? Son personas que quizás no son muy, muy estudiadas, muy letradas, que conocen quizás mucho su profesión, pero en el ámbito cultural a lo mejor están un poco lejos, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar por qué Jesús eligió a estos hombres, ¿no? Cada uno de los 12 tiene características muy peculiares, muy personales, pero hoy nos vamos a enfocar a Pedro, ¿no? Que este era Pedro, este pescador, esta persona con coraje en su profesión, con ganas de trabajar, que quizás se despertaba muy de mañana para poder estar en su oficio, que es un oficio que te demanda estar muy temprano, y una persona que quizás también mostraba disciplina, ¿no? Como persona en su profesión. Pedro, Andrés y Juan. Este círculo todavía mucho más cercano con Jesús. Podemos ver en los evangelios que este círculo de estos tres discípulos destaca, ¿verdad?, a comparación de los demás. Estos tres son mayormente nombrados en los evangelios. Pedro, de hecho, es el discípulo que más nombra a los evangelios. Pedro es la persona que más interactúa con Jesús, ¿verdad? El preguntón, el que es exhortado, animado por Jesús. Entonces, es por eso que me llamó mucho la atención, porque Pedro tiene una característica muy peculiar, que Jesús se sirvió de eso para irlo puliendo, para irlo corrigiendo, para irlo preparando para un propósito. Pedro, vemos esa cercanía con Jesús. Pedro acompañó a Jesús después de ser arrestado, ¿verdad?, por este círculo religioso, ¿verdad?, eclesiástico en ese momento, que eran todos los fariseos, los sacerdotes, los seduceos, todo este círculo de personas religiosas que sabían que Jesús era para ellos una amenaza, ¿verdad? Entonces, Pedro lo acompaña hasta la casa del sumo sacerdote, que es donde Jesús es juzgado de manera injusta, ¿verdad?, de una manera fuera de protocolos, etcétera, etcétera. Y tan cerca estuvo Pedro que la palabra de Dios dice que cuando Pedro niega a Jesús, sus miradas se cruzan, ¿verdad? Entonces vemos a un Pedro que estaba tan cerca de Jesús en cualquier momento en su ministerio, quizás en sus 3 años de ministerio que recorrió junto a Jesús, en el tema de su arresto. Entonces, también vemos al mismo Juan, al apóstol Juan, también dentro de este círculo de 12, este círculo muy íntimo de discípulos, Juan, quien llegó hasta la crucifixión, presenció la crucifixión de Jesucristo, también este discípulo también muy cercano. Otro de ellos es Andrés, hermano de Pedro, quien estuvo en el monte de la Transfiguración, quien estuvo en el monte de los Olivos, ¿verdad? Ese círculo, esos tres varones, esos 3 discípulos con los que Jesús se apoyaba mucho, con los que Jesús le gustaba interactuar, etcétera. Algo sin duda Jesús vio en estos 3 que no vio en los demás, pero no vamos a quitarle mérito. Todos en lo particular, como comenté, tienen una peculiaridad. Jesús por algo los llamó, ¿verdad? Pero Pedro es, sin duda, les repito, el que más destaca en los evangelios, y eso es de llamar la atención porque es tratar de estudiar qué era Pedro, qué fue, por qué fue merecedor a esto, qué propósitos tenía Dios, ¿no? Y este propósito lo vamos, ahorita en el desarrollo, lo vamos a ir comparando con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque nosotros somos igual, hombres comunes, hombres corrientes, tal como lo eran Juan, Andrés, Pedro, cualquiera de sus demás discípulos. Somos igualitos, ¿no? Dios en algo se fijó en nosotros, que nos llamó, ¿verdad? Y nos está perfeccionando, nos está probando, nos está afinando para los propósitos que Dios tenga para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Pedro es un hombre con iniciativa, hermanos. Una de sus características de Pedro es un hombre con iniciativa, ¿no? Impulsivo, impetuoso.
un hombre quizás también de doble ánimo, puede estar hoy bien, hoy de buenas y de repente tomar un arrebato y ofender a alguien o tomar una actitud que no, es un hombre agresivo, ¿verdad? Como también lo vamos a ver en ese desarrollo y lo vemos en el Evangelio, ¿verdad? Llevado por sus emociones, muy, muy emocional, quizá una persona tosca al hablar, ¿verdad? Tenía muchas características Pedro, a comparación de lo que podemos ver a la luz de la palabra en los evangelios del resto de los discípulos, ¿verdad? Un hombre que constantemente, hermanos, buscaba respuestas. Un hombre que se destaca en los evangelios como el discípulo más preguntón, ¿verdad? Que todo quería saber, el discípulo que todo quería interactuar, quería él aprender, saber, conocer, por qué esto, por qué aquello. Esto lo registran los evangelios. Vemos que en los evangelios vemos cómo Pedro interactúa mucho con Jesús, ¿verdad? Hace demasiadas preguntas, lo podemos ver en los evangelios, preguntas como ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Le dice a Jesús, ¿no? ¿Cuál es la recompensa de los discípulos por haberte seguido, verdad? Acerca de la higuera que se secó. Sin duda, es una esencia también de un líder, ¿no? Una persona que quiere informarse, quiere respuestas a situaciones que él no entendía, ¿verdad? Situaciones que quizás él desconocía y él quería respuestas. Una persona que quería tomar la batuta, conocer, es una esencia también de un líder, aquel que se informa, aquel que busca de alguna manera conocer, aprender un poco más, ¿verdad? Este era Pedro. Estas características a la luz de los evangelios nos deja ver en diversos pasajes que Pedro era así, tenía estas características, sin duda alguna, ¿no? En ocasiones Jesús se refería a él como Simón, aunque Jesús le había puesto por sobrenombre Pedro, Jesús en algunos de los pasajes, y vamos a ver, y en el Evangelio registra que le decía Simón, ¿no? Entonces es algo de llamar la atención porque vemos que tal vez Jesús, el llamarle Simón, le estaba recordando su viejo hombre, ¿no? Su vieja actitudes, sus viejas actitudes, su forma, sus costumbres, ¿no? En algunas partes le llama Pedro, en algunas Simón, pero vamos a destacar en cuáles son, en las que le llama Simón, que es muy, muy particular, que es donde podemos darnos cuenta que a lo mejor, al decirle Simón, yo creo que Pedro en ese momento sentía o presentía que iba a ser exhortado por su maestro, no exhortado por Jesús, porque algo no estaba haciendo bien, porque algo no había dicho bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos al pasaje, Dani, si me apoyas, Marcos 14:37. En este pasaje, recuerden que en este pasaje Jesús sube, ¿verdad?, al Monte de los Olivos. Él sube al Monte de los Olivos con el propósito de orar. Sabemos que conforme a la luz de la Biblia, Jesús tenía ya pocas horas, ya le quedaban pocas horas para poder ser quizás aprendido, arrestado e ir a la crucifixión, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús sube al Monte de los Olivos, sube con este círculo que les comento de discípulos, con estos tres, con Juan, Andrés y Pedro, ¿no? Pero es de llamar la atención cuando Jesús termina de orar, dice la palabra que registra que él oró 1 hora, ¿no? Jesús, imagínense Jesús bajar después de 1 hora donde hemos leído los pasajes donde Jesús sudó sangre, donde Jesús estuvo abatido quizás por la angustia, ¿verdad? Quizás estuvo abatido Jesús por la desesperanza, ¿verdad? Por lo que se le aproximaba, por lo que tenía horas para aproximarse, él baja, Jesús baja, ¿no? Baja esperanzado quizás de ver a estos tres de rodillas también, de ver a estos tres de rodillas intercediendo, orando, ¿no? Pero se encuentra con la sorpresa de que los encuentra durmiendo, ¿no? Jesús baja y imagínense a Jesús, ve cuando necesita más fortaleza, más apoyo, encuentra a estos tres dormidos. Pero es de llamar la atención porque los tres están dormidos, pero Jesús se refiere solo a uno. En el libro de Marcos 14:37, Jesús le dice, Simón, ¿duermes? O sea, fíjense que no está diciendo Juan, Andrés, él empieza y le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido orar ni siquiera conmigo 1 hora? ¿No? Vemos ahí sin duda una actitud de Pedro, donde perdió, ¿no? Donde le ganó el sueño, no pudo orar ni siquiera un tiempo con Jesús. Entonces Jesús le dice, Simón, ¿duermes?
¿no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en la actualidad no ponemos ni siquiera en práctica? Aquí estaba hablando de la oración, pero nuestra vida disciplinamos para con Jesús. A veces Dios nos pide tan poco que ni eso hacemos, ¿no? La verdad, aquí Jesús está refiriendo a la palabra, está diciendo la palabra de Dios, la Biblia registra 1 hora. Imagínense 1 hora y la actitud de nosotros también, como la actitud de Pedro en ese momento era de no poder dedicar 1 hora a lo que Jesús demandaba, a lo que Jesús pedía, ¿no? Y en la actualidad seguimos siendo iguales, hermano. A veces no nos pesa un poquito dedicarle un tiempo a Dios en la palabra, un tiempo en el discipulado, un tiempo en la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Nos pesa. Y aquí a Pedro le pesó y Jesús se dio cuenta, ¿verdad? Al llamarlo que no podía ni siquiera haber orado 1 hora con él. Fue el mismo Pedro, hermanos, fue el mismo Pedro a quien respondió la pregunta. Vamos a ver, este Pedro que dormía, ¿no? Que a lo mejor fue animado por Jesús en ese momento. Tiempo más adelante, Pedro fue el que respondió a una pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. Jesús en Mateo 16, del 13 al 16, dice la palabra que Jesús hablaba, iba con sus discípulos, ¿verdad? De región, en la región de Cesarea. Dice, y le pregunta a sus discípulos, a todos, quiero imaginar que le preguntó a todos, le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le está diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces todos contestaron, bueno, pues es que la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Jesús les pregunta ya en particular a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Ustedes quiénes son? ¿Quién creen que yo soy? Han caminado conmigo unos años, un tiempo, y entonces yo quisiera saber el punto de vista de ustedes, ¿no? Quizás cuando los demás discípulos, a lo mejor entre ellos se volteaban a ver, no lo sé, a lo mejor buscando una respuesta, bueno, fue entonces en ese momento el que Pedro alzó la voz, ¿no? Ganándole a todos los discípulos quizás la respuesta, y dice, ¿no? Y dice Pedro, dice, responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en ese momento Jesús aceptó la respuesta como correcta, ¿no? En ese momento Jesús le puso una palomita a Pedro. Yo quiero imaginar, pues la palabra misma nos dice aquí que lo llamó bienaventurado. Dice, bienaventurado eres tú, Pedro, ¿no? Entonces imagínense cómo se ha de haber sentido Pedro. A lo mejor Pedro se alzó un poquito el pecho, no lo sé. A lo mejor dijo Pedro, wow, ¿no? Contesté y le gané a todos los demás, etcétera, ¿no? Vemos su actitud, ¿verdad? Arrebatadora, emocional, ¿no? De poder querer contestar y hacer las cosas y querer quizás ser visto y reconocido por Jesús. Y en este pasaje lo había logrado. Bienaventurado, le dice Jesús, dichoso, ¿verdad? Eres tú, Pedro, ¿no? Que tuviste bien dar esta respuesta que te fue dada por el Espíritu. Pero lo hiciste, a fin de cuentas, ¿no? Está reconociendo, está aplaudiendo a Pedro, ¿no? Posteriormente, vemos cómo así como alza Jesús a Pedro, lo vuelve a estacionar, hermanos. En este mismo pasaje, en Mateo, es muy curioso porque en Mateo 16, pero en el verso 22 y 23, vemos cómo Jesús vuelve a agarrar y estaciona a Pedro. Quizás la actitud anterior había sido Pedro, se había un poquito alzado, había dicho Pedro, bueno, pues mira, muy bien, saqué 10, etcétera. Y en ese momento dice Jesús, vas para abajo. Veamos en este relato, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, recordemos que este versículo es cuando Jesús anuncia su muerte. Platica con su círculo de sus discípulos y les dice, voy a morir, etcétera, etcétera. Y ante eso Pedro lo toma por aparte a Jesús y le recomienda, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿No? Verso 23, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús, volviendo la mirada, creo yo, le dice a Pedro, quítate delante de mí, apártate, hazte un lado, le está diciendo Jesús, pero le dice, Satanás. Fíjense qué grotesco quizás puede haber sonado en ese momento a alguien que anteriormente le había dicho bienaventurado, ¿no? Le había aplaudido, y versículos más abajito, lo estacionó e inclusive hasta le dijo Satanás, ¿no? Porque no pones las cosas, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Aquí vemos otra vez un hombre emocional, un hombre arrebatado, ¿verdad? Sin pensar las cosas, sin pensar antes de hablar, ¿no? Un hombre que veía las cosas terrenales, temporales, y no viendo, no poniendo la mirada en las cosas de Dios. Entonces Jesús le recomienda, apártate, quítate de mí. Entonces vemos, y hay que destacar, cómo a este hombre es el único que Jesús le llama Satanás de su círculo de discípulos. Sí vamos entendiendo poco a poco cómo Jesús va a ir, o fue construyendo la vida y el corazón de Pedro. Altibajas, humillaciones, derrotas, exaltación por un lado, ¿no? Algo sin duda quería Jesús de este hombre, ¿sí? Es el único discípulo al que Jesús le dice Satanás y le dice, quítate, apártate. Imagínate, lo ridiculizó después de haberlo exaltado en pasajes anteriores. En ese momento lo humilló a Pedro. Así es como nuestro carácter, hermano, se tiene que ir puliendo. A veces podemos estar arriba, pero a veces Dios nos va a permitir que tengamos que descender, porque Dios quiere enseñarnos algo, Dios nos está preparando para algo. Eso es lo que está haciendo hoy con su pueblo. Y quizás en los años anteriores no teníamos las necesidades que hoy tenemos, ¿verdad? A lo mejor hoy se incrementaron en muchos aspectos de salud, económicos, sociales, laborales, no lo sé, solamente usted y yo lo sabemos. Pero quizás años anteriores estábamos en un confort, ¿no? Hoy Dios, así como a Pedro, nos ha humillado, nos ha estacionado, nos ha dicho, esta es tu condición. Ves las cosas a tu manera, de manera terrenal, de manera temporal, y no ves las cosas, no ves más allá de los propósitos y de los planes de Dios. Eso es lo que prácticamente en este pasaje le está diciendo Jesús a Pedro, y es lo que a muchos de nosotros nos está hablando Dios en este pleno siglo XXI, en este año 2021, ¿verdad? De las consecuencias de los años anteriores, ¿verdad? Le estaba recordando Simón, le estaba recordando a su Simón quién era, como a nosotros a veces nos llega a recordar quiénes éramos y que debemos de seguir en la batalla siendo transformados en el propósito de Jesús, en el propósito central de Dios. Debemos de poner nuestra mirada en los propósitos centrales de Dios. ¿Por qué le estaba recomendando eso? Si sabía, Jesús tenía claro que el propósito central de Dios era que Él fuera a la cruz, ¿verdad? Sin embargo, Pedro le estaba diciendo que no, que evitara ese camino, ¿no? Ahí está la diferencia. Estaba no viendo el propósito de Dios, no centralizando a Dios en su vida, sino en su vida carnal, en su vida emocional. Eso fue lo que pasó. Y entonces ahí vemos cómo una vez más esas características que nombramos al principio, de impetuoso, de arrebatado, etcétera, ahí cae otra vez Pedro. Estos versículos voy a citar nada más para irnos más rápido. Mateo 26:47, Marcos 14:43 y Lucas 22:47. Estos pasajes nos relatan el arresto de Jesús, hermanos. Estos nos relatan a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, el arresto de Jesús. Cuando fueron por Jesús, hombres con espada, cientos de hombres, ¿verdad? En espada, con palos, como si fuera un criminal. De hecho, Jesús les dice, vienen a mí como si fuera un ladrón, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver otra actitud arrebatada de Pedro, hermanos. Una actitud que deja ver características de agresión, ¿verdad? De emoción. Pedro, sin duda, no sé qué pasó por su cabeza, perdió de vista quizás su alrededor. Imagínense tomar la actitud que tomó de sacar de una espada o un cuchillo, no lo sé, y tirarle al siervo del sumo sacerdote, a Malco, tirarle el espadazo y volarle una oreja. Imagínense qué pasó. Ahí vemos un hombre emocional, como muchos de nosotros, arrebatados, llevados a la emoción, sin pensar las consecuencias, ¿verdad? Que esto pudiera traer. Iba a traer consecuencias, sin duda alguna, hermanos. Imagínense ustedes tomar una actitud así contra cientos de personas que van con palos y espadas por Jesús, y usted pierde el panorama cuando dice somos 4, ¿no? Y perdió el panorama de que Jesús tenía que pasar esto porque tenía que ir a la cruz. Entonces, ¿cómo iba a hacer frente? Aquí vemos esa actitud de Pedro, actitud que usted y yo como hombres comunes y corrientes seguimos teniendo aún conociendo de Cristo, porque Pedro ya había caminado casi 3 años con Cristo, ya conocía y seguía tomando esas actitudes, ¿verdad? Esta actitud agresiva, ¿no? ¿Qué habrá pasado por su cabeza, de verdad? Ahí tenemos que entender que Pedro seguía siendo ese hombre que le costaba
le estaba costando trabajo dejar su viejo hombre, ¿verdad? Seguir con las actitudes. Pero sin embargo, Jesús sabía que algo bueno venía para Pedro y sabía que tenía que hacer algo, que Pedro iba a ser corregido y que Pedro iba a llegar a entenderlo, ¿verdad? En Mateo 14, 26, 28 y 29, ¿verdad? Vemos otra actitud de este discípulo, de este Pedro, ¿verdad? De este Petros, que toma también una decisión también arrebatada, impetuoso, llevado por sus emociones, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por este Pedro? Bajando de la barca, hermanos, ¿no? Muchos conocen este pasaje, ¿no? Muchos lo conocemos porque lo relacionamos mucho por la falta de fe, pero vamos a analizarlo a fondo. Dice, sus discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, dieron voces de miedo, ¿no? Verso que sigue, Dani, porfa. Dice el 28, entonces le respondió Pedro, le dijo, Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29, dice, y él dijo, Jesús dijo, ven. Desciende Pedro de la barca y anda, ven, camina sobre el agua, ¿no? Ahí vemos a Pedro. ¿Y qué quiero resaltar con esto, hermanos? Vemos otra vez el Pedro impetuoso, ¿verdad? Porque mientras que los otros están aterrorizados, ¿verdad? Quizás agarrados, ¿no? Con pies y manos de la barca, y señalando que veían un fantasma, ¿no? No reconociendo a su maestro, a Jesús, estaban totalmente cegados por su miedo. Vemos a un Pedro arrebatado, impetuoso, dice, yo sí voy, vámonos. Él reconoció que era Jesús, como siempre, entre sus preguntas y sus respuestas y alzando la mano, él dice, yo quiero ir. Y entonces vemos que a menudo este tipo de pasaje, hermano, lo citamos culpando a Pedro de fe, ¿no? O usted lo cita, ¿no? Y dice, bueno, ahí la falta de fe y lo relaciona con la falta de fe en cualquier estudio, en cualquier diálogo, etcétera, etcétera. Pero perdemos de vista el fondo. Porque sí, en efecto, cuando Pedro camina, llega el momento en el que empieza a ver tan grande la tempestad que pierde la mirada del maestro de Jesús, y entonces hay una parte donde sí hubo falta de fe, quizá que se empieza a hundir. Pero veámoslo más a fondo, porque mientras los otros discípulos estaban aterrados, ¿verdad? Y sujetados de la barca, este señor, este Pedro, ya había caminado, hermanos. Él ya tenía a lo mejor algunos metros que había caminado, mientras los otros estaban aterrorizados, él ya había caminado. Entonces ahí perdemos de vista, ¿no? O sea, si pensamos que, bueno, falta de fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde queda esas ganas, esa seguridad que tenía él de ir hacia el maestro? Porque pues hay que ver hasta dónde él comenzó a hundirse, ¿no? Yo quiero pensar que ya llevaba metros, ¿no? Antes de llegar a Jesús. Pedro sabía que para las grandes victorias, para los grandes halagos, había que ser humillado, había que tener derrotas, había que tener tropiezos, y él apostaba a eso. Él apostó a eso, ¿no? En su momento, antes de que Jesús empezara a hacer ese cambio total, porque lo vamos a ver ya a continuación, para ya ir concluyendo, cómo viene la transformación de este hombre arrebatado, de este hombre emocional, de este hombre corajudo, ¿verdad? Quizás mal hablado, encarador, ¿no? Agresivo. Vemos cómo Jesús lo fue transformando. Pero sí, es importante destacar, o que se destaquen estos momentos en los que Pedro es mencionado de esta manera en los evangelios, para que veamos un poquito quién era Pedro. ¿Quién era Pedro antes de ser realmente ya transformado en una actitud totalmente contraria a todas y cada una de las características que les mencioné al principio, ¿no? Vamos a ver cómo Pedro, más adelante, ¿verdad? Quizás años más adelante, más tarde, después de esto, después de estos acontecimientos de Pedro, él aprende la lección, hermanos. Sin duda, yo creo que Pedro aprendió la lección, como cualquiera de nosotros hemos aprendido o estamos en ese proceso de aprender la lección, de saber qué es lo que Dios y Jesús quiere para nosotros, como lo hizo con Pedro. Pedro aprendió la lección, Pedro fue refinado, ¿verdad? A través de las pruebas, a través de las humillaciones, a través de los tropiezos. Pedro fue refinado porque ese era el propósito de Jesús para Pedro, ¿verdad?
Imaginen a Pedro haber caminado con Jesús por casi 3 años de su ministerio, haberlo escuchado, ¿verdad? Ver a su maestro ser coherente con lo que él decía, con lo que él hacía. Sin duda, Pedro le tuvo que haber quedado algo, independientemente de que en ese proceso de caminar con Cristo, él tomó malas decisiones, tomó arrebatos, emociones, ¿verdad? Pero siempre fue exhortado y corregido por Jesús, por su maestro, con el propósito de ser refinado, por el propósito de ser transformado. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, quería para él ser ese líder de la iglesia, porque le dice, en ti edificaré mi iglesia. Ese era el propósito. Ese era el propósito por el cual Pedro había transitado por estas cosas, para llegar Pedro a escribir 2 cartas, que es primera de Pedro y segunda de Pedro, donde cualquiera que podamos leer y conocer un poquito esto que estoy compartiéndoles, que estoy platicando sobre Pedro, vamos a poder ver el corazón transformado de Pedro. Y para esto voy a citarles estos pasajes de sus cartas, ¿verdad? Donde podemos ver a un Pedro transformado, un Pedro cambiado por Jesús, un Pedro que le sirvió ver a su maestro actuar, ¿verdad? Le sirvió ver a su maestro hablar, ¿verdad? Ver a su maestro decirle, dame esa espada, porque el que la espada hiere, la espada muere, y verlo cómo sanó a Malco, perdón, siervo del sumo sacerdote, ver cómo Jesús caminaba y le decía, bien, o sea, bien, juégatela, vamos, pero con fe, perfeccionando a Pedro, y esto da frutos, hermanos, da frutos. Esto da fruto porque en su primera carta de Pedro 2:13, por favor, Dani, 2:13 al 17, vamos a empezar aquí a ver, y quiero que pongan mucha atención, porque vamos a empezar a ver a un Pedro totalmente transformado en palabras. Quizá, hermanos, dejamos atrás a ese Pedro pescador, grotesco, quizá encarador, agresivo, ¿verdad? Arrebatado, ¿no? Lo empezamos a ver ya con una actitud sumisa, y quizá hay que destacar algo muy importante. Quizás ese Pedro, ¿no? Que Jesús tomó, ¿verdad? En Capernaum, para traerlo como discípulo, un Pedro quizá no letrado, no con títulos, ¿verdad? No con doctorados, no con maestrías. Podemos ver en sus cartas, y los invito a que lean sus cartas, podemos ver una sabiduría tremenda. Podemos ver un hombre que quizá letrado, letrado al máximo, a lo mejor un mayor que un Sócrates, etcétera, ¿no? De ese tiempo. Después de ser un hombre que tú lo sacas de pescador, de su oficio, ¿no? Y lo fue transformando, lo fue llevando a Jesús a ser un hombre sabio, un hombre que sus cartas hablan de amor, de sabiduría, tremenda. Eso es lo impresionante, y es lo que yo quiero que destaquemos, porque es lo que Dios puede hacer con nosotros, es lo que Dios está haciendo con nosotros, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere con nosotros como su pueblo. Quiere que nos quiere transformar a través de su palabra. ¿Cómo nos vamos a ser transformados? A través de la palabra, porque la palabra de Jesús que él hablaba transformaba a sus discípulos, transformó porque transformó a Pedro, hablando, viendo, porque a veces también el testimonio es importantísimo, porque no solo Pedro hablaba, escuchaba hablar a su maestro, ¿no? Y perdonando y diciéndoles, ¿por qué vas a odiar a tu enemigo? Dice, si yo he venido a decirles amar a su enemigo. Ese tipo de palabras transforman, ¿verdad? La actitud de Jesús al no reaccionar en contra de sus adversarios, en contra de sus calumniadores, de sus falsos testigos que Pedro presenció en el patio de la casa del sumo sacerdote. Eso transforma. Por eso es que es importante que podamos escudriñar y escuchar la palabra, porque la palabra es la que transforma. No lo va a transformar usted nadie más. Ni el mejor libro, ni el mejor escritor que usted me nombre de cualquier siglo va a transformar su vida, porque la palabra es el único libro que transforma. Los demás informan y dan conocimiento general y son informativos y reforman, etcétera. Pero la palabra es el único libro que transforma. La palabra sí que transforma. Y por eso pongo este ejemplo de Pedro, porque vemos que Pedro fue transformado de lo que él era, de lo que yo les cité, y digo, y hay mucho más cosas, ¿verdad? Pero para que se acorte el tiempo, vámonos un poquito más rápido. Dice aquí, primera de Pedro 2:13 al 17, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ¿no?
y a los gobernadores como a él, enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, dice. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿verdad? Primera de Pedro 2, en el mismo capítulo, verso 21-23, dice, 21, así es, dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos al 23, dice, ¿quién cuando ¿quién cuando le maldecían no respondió con maldición? Lo que les decía, hermanos. Cuando padecía, no amenazaba. Nunca amenazó Jesús. Cuando estuvo padeciendo, cuando estuvo en el momento de ser arrestado, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, a su Padre. Vemos cómo Pedro fue este versículo, podemos o pasarlo al momento del arresto, cómo Jesús, padeciendo, encomendó su causa a Dios, ¿verdad? A sus calumniadores, etcétera. Cuando Pedro en ese momento tomó una actitud de defensa, de agresión, en ese momento ya Pedro había sido transformado. Primera de Pedro 5:5, también vamos a ver aquí cómo Dios está transformando. Voy con el último párrafo, ¿verdad? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro sabía que había tenido un tiempo a lo mejor de ignorancia, de emociones, de soberbia, y Pedro sabía que le había dado Jesús esa gracia a él humilde, de haber sido humillado, de haber sido experimentado en conocimiento, experimentado en situaciones muy difíciles, tal vez a él por su orgullo, sus emociones, y dio gracia a los humildes. Es decir, cayó Dios, Jesús en él como humilde, su sabiduría, puso en él su liderazgo, lo que quería, después de ser un pescador y que acabó siendo humilde, aceptando que él había había quizás tropezado, ¿verdad? En ese tiempo, y aceptó las palabras de Jesús. Primero de Pedro 5:10, y con este concluyo. Este pasaje, bueno, es muy conocido por todos, casi todos nosotros, que es, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Pedro padeció un poco, ¿verdad? De tiempo, dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto mismo fue lo que pasó con Pedro. Pedro fue perfeccionado, fue refinado, fue afirmado, fue fortalecido en los momentos de debilidad, fue consolado, ¿verdad? Y fue establecido, Pedro. Estableció su ministerio, el cual tuvo bastante éxito, después de ser, les repito, quiero volver a hacer énfasis, después de ser un pescador, que quizás no tenía mucho estudio, quizás tenía torpeza al hablar, quizás era muy brusco al hablar. Vemos a un Pedro en la misma palabra, predicando la palabra de Dios y llevando a miles de personas a Cristo, ¿verdad? Convenciendo del evangelio, ¿verdad? Predicando el evangelio del reino, convenciendo a las personas de que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y muchas personas llegando a través de Pedro a conocer a Jesús. Entonces hablamos ya de un hombre con seguridad, pero bien enfocada, con sabiduría al hablar, ¿verdad? Ya no torpe, ya no soberbio, ya no arrogante, ya no emocional, sino tranquilo. Les dice, seamos humildes, respetemos a nuestros gobernadores, respetemos esto, hagamos el bien, ¿verdad? Oremos el uno por el otro, etcétera, etcétera. Quiero pensar que Pedro en ese momento ya había sido totalmente transformado. El propósito de Jesús, después de esos 3 años de caminar, se había cumplido con Pedro. Hermanos, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que dejarnos guiar por Jesús, ¿verdad? Escudriñar su palabra para poder ser cambiados, transformados por su palabra, porque sin duda, así como Jesús llamó a sus discípulos y como Jesús trabajó, ¿verdad? Constantemente con Pedro, ¿verdad? Así como Jesús transformó a Pedro, también lo quiere hacer con nosotros. Sin duda alguna, Dios dice su palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Jesús también quiere hacer lo mismo con nosotros. Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros. Así que nosotros dejémonos guiar, ¿verdad? Por Dios, por su palabra, y que nosotros constantemente, hermanos, podamos buscar estas palabras para ser transformados, ser refinados, ser cambiados, ¿verdad? Por Jesús, que es el propósito que Jesús
quiere. ¿Es necesario? Sí, es necesario que en nuestras vidas haya experiencias difíciles, tropiezos, humillaciones, sí, lo es necesario. Lo vemos con Pedro, ¿verdad? Pero siempre tenemos que verlo con el propósito que Dios quiere para nosotros. Si tenemos que pasar esto, es porque Dios tiene un propósito. Así como con Pedro tuvo un propósito, también con cada uno de nosotros, a lo mejor de manera muy puntualizada con cada quien, pero Dios quiere ese propósito. Dios quiere que se cumpla ese propósito en nuestras vidas, tal y como lo hizo con sus discípulos y de manera muy específica con Pedro. Así que vamos a orar, hermanos, para continuar esperando que Dios haya hablado a sus vidas, ¿verdad? A través de este pequeño devocional, de esta plática. Pues Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has instruido, nos has enseñado a través de tu palabra, nos has guiado, Señor, porque sabemos que tu palabra es el único medio que nos puede transformar, Señor, que nos puede corregir, que nos puede instruir para ser mejores, ¿verdad? Y ir mermando nuestras actitudes emocionales, arrebatadas, impetuosas, faltas de conocimiento, faltas de sabiduría, para ser corregidas, Padre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que así será y que tú tienes algo muy peculiar, muy especial para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos, Padre. Tienes un propósito distinto, ¿verdad? Pero sabemos que tú lo vas a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.